buenas noches, buenas tardes, compañeros seguidores de Jus Animalum. El día de hoy tenemos una charla muy interesante. Nos encontramos con el doctor Eckhard Boege. Tenemos una charla que vamos a tratar muchos temas, pero sobre todo la cuestión de la importancia de los pueblos indígenas hoy por hoy para poder pensar la sustentabilidad y para poder pensar el futuro de la humanidad, ¿no? Y quizá algunos piensen que pues, es un poco exagerado, ¿no?, pensar que los pueblos indígenas que son tan discriminados o tan desarraigados pues puedan tener una importancia para pensar la sustentabilidad o para poder pensar el futuro de la humanidad concretamente. Bueno, vamos a dar la palabra a Eckhard, que nos mencione más sobre un libro también muy importante que ha escrito, que es El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Adelante. Gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, he trabajado muchos años con indígenas, con pueblos indígenas, con grupos específicos, por ejemplo, grupos que han trabajado en la forestería comunitaria, pero también han trabajado en agroecología. Pero ese trabajo previo que yo hice y que trabajé 10 años en Calakmul, alrededor de la reserva de la biosfera de Calakmul, sobre todo en ver qué es eso del desarrollo sustentable. A mí me propusieron, incluso desde la Semarnat, de la UCPAST, de la unidad de conservación, o no sé cómo se llama exactamente, de la Semarnat, y me preguntaron qué hacer con los indígenas desde el punto de vista medio ambiente. Y entonces, independientemente de que esa pregunta me la hicieron, esa pregunta yo me la había hecho antes. Y lo que desarrollé entonces fue, por 6 años, un trabajo extenso en donde yo quise reposicionar los pueblos indígenas dentro del devenir, no con la mirada hacia el pasado, sino sobre todo con cara al futuro. ¿Cuál es el papel de los pueblos indígenas con cara al futuro para México? Y bueno, de inmediato saltaron varias cosas importantísimas. Una, la condición de México, que es un país megadiverso y que el 10% de la diversidad biológica está aquí en este país, en este pequeño país, en el concierto de las naciones. Pues, es relativamente pequeño, tenemos 2.000 kilómetros cuadrados, o sea, 200 millones de hectáreas. En este pequeño país, nada menos y nada más, los pueblos indígenas domesticaron las especies que conforman el 15% del sistema alimentario mundial. Entonces, pues por ahí ya, para empezar, ya había un tema importante. El otro tema es que resulta que esas especies domesticadas, sus líneas originales genéticas están en sus territorios todavía actualmente. Y entonces, combinar esta riqueza, por un lado, biológica impresionante, y la inserción dentro de esa riqueza biológica de estos pueblos indígenas en un devenir de 10.000 años, vamos a poner 10.000 años, en un proceso de domesticación, eso es una hazaña civilizatoria que tiene parangón en los Andes y en otros países. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver la diversidad de los mismos pueblos indígenas vía su diversidad de lenguas, entonces llegamos a la conclusión que tenemos no solamente una diversidad biológica impresionante, sino una diversidad cultural impresionante, porque tenemos más de 300 lenguas indígenas en nuestro país,
lenguas que no son reconocidas jurídicamente, o sí, ahora sí ya más o menos empiezan un poco más con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y todo esto, con los cambios a la ley, etcétera, pero de todos modos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la nación, no son reconocidas y están en peligro de extinción. Se trata de lenguas endémicas. Y esas lenguas endémicas, igual que las especies endémicas, no hay en otro lado, más que por los migrantes que están en Nueva York, pues, claro, que se llevaron sus lenguas, pero tienen como referente los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, me metí a la Constitución. Entonces estudié, bueno, de por sí estuvimos muy activos en la cuestión de la COCOPA y todo esto, pero lo interesante de este proceso fue que ni la COCOPA, ni siquiera los acuerdos de San Andrés planteaban con claridad cuáles son los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, hay una cosa conceptual desde el punto de vista jurídico y una pregunta más bien. ¿Puede haber pueblos sin territorio? Entonces nos remitimos a la discusión de la cuestión judía en los años de 1800, donde se planteaba justamente Lenin, etcétera, todo el mundo se lo planteaba si podía haber pueblos sin territorios. Entonces, la primera conclusión mía es que la Constitución, que las reformas del artículo segundo, tiene varios puntos interesantes, pero unos puntos también débiles. Un punto interesante es que se reconocen a los pueblos indígenas como pueblo, a los indígenas como pueblo indígena. Esto es sumamente interesante porque esto tiene en el Concierto de las Naciones consecuencias fuertes. Si uno trata de expresar el concepto de pueblos indígenas de manera fuerte, no débil como lo expresa la Constitución, deberían haber sido reconocidos los territorios de los pueblos indígenas. Pero eso nos lleva inmediatamente a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los territorios de los pueblos indígenas? Si estos coinciden con la delimitación política que ya tiene el Estado, ¿no? Entonces, una de las primeras conclusiones de mi estudio es que efectivamente no coinciden con las tres órdenes de gobierno, ni con los estados, bueno, a nivel nacional pues sí, entran, pero entran como un costal de papas, pues, o sea, aquí están ahí, pero no entran administrativamente, porque ni los municipios ni los estados respetan a los pueblos indígenas como pueblo indígena. Por ejemplo, hay totonacos en la Sierra de Puebla, en la parte poblana, y hay totonacos en la parte veracruzana. Por ejemplo, hay chatinos en Oaxaca, y hay, no chatinos, no es mal ejemplo, pero mixtecos sí, hay en Puebla mixtecos, y hay en Guerrero y en Oaxaca. Y entonces, lo que resulta es, por cierto, amuzgos, estaba yo buscando la palabra musgos, son amuzgos en Oaxaca y en musgos de Guerrero. Entonces, cada estado trata a los indígenas de manera distinta, pero los trata pero bueno, eso fue el primer punto que me saltó que no hay una definición de territorios. El segundo tema que me saltó del estudio del cambio a la ley es que los indígenas son considerados como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho público, como si fuera, no como sujetos de derecho público. Esta es una grave definición que no nos dimos cuenta al principio, pero metida por Ceballos, el panista
¿cómo se llama? Diego Fernández. Diego Fernández de Ceballos, y que aceptó el PRD así, Cárdenas, Ortega, todos estos Sí. lo aceptaron sin más ni más. Luego dijeron de que bueno, como tú tenías que aceptar en lo general, luego ya no pasaron a los corchetes, pues, Sí, ¿no? Las letras chiquitas. a las letras chiquitas y los corchetes, pero importante decirlo, que esto creó varios problemas, porque se remite a los estados de convertirlos en sujetos de derecho y no a la federación. Claro. Por eso puede haber una CDI que se llama Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues sin ninguna indígena dentro. Sí tienen un consejito, pero no tiene mayor trascendencia. Pero así pueden estar los políticos ahí en esa comisión, sin que los indígenas tengan ni voz. Bueno, tal vez un poco de voz, pero no voto. Entonces, esta gran diferencia de ser sujetos de interés público y no sujetos de derecho fue lo que me motivó a decir, no, espérenme tantito. En este libro quiero reposicionar a los pueblos indígenas hablando principalmente de sus territorios y lo que hay en sus territorios respecto a la diversidad biológica y respecto a justamente esa gran trilogía que lo que caracteriza a México y que debería ser constitucional, que es ser un país pluricultural o pluriétnico o plurinacional. Hay que discutir si son naciones o no los pueblos indígenas. Segundo, y con una riqueza cultural impresionante, como decía yo antes, si lo medimos por las lenguas que hay ahí, que hablan los distintos pueblos indígenas. Y tercero, bueno, esta bioculturalidad junto con los pueblos indígenas que forman un centro de origen del sistema alimentario mexicano y mundial. Y esa trilogía es lo que hace la que se olvida y la que se aprovecha. Y eso tiene muchas consecuencias jurídicas también. Por ejemplo, el no reconocimiento de los derechos colectivos a la diversidad biológica, los derechos colectivos de haber domesticado tantas razas de maíz, claro, sí. El frijol, la calabaza, todo esto, el jitomate. También. Y entonces ahora se utilizan como si fuera un bien común mundial. Como si hubiera aparecido. Pero se privatiza, claro, con las patentes, porque se le modifica algo. La ley de patentes dice que, o sea, tiene que ser una modificación de, por ejemplo, de los frijoles amarillos que hemos comido toda la vida. Esos frijoles amarillos de repente son patentados por una empresa norteamericana que uniformó los frijolitos por ciertas... Ahora, esto que mencionas yo lo veo es muy importante, pero también es muy peligroso, porque, como bien mencionas, parte también de lo que ha permitido la riqueza de la biodiversidad es que ha habido, digamos, estos pueblos que han fomentado, ¿no?, que han hecho que la naturaleza se produzca de estas maneras, y hay una diversidad inmensa de cultivos que también tienen su centro de origen en México. Pero por otra parte, digamos, ya el sistema de mercado mundial, el sistema capitalista, busca como la estandarización, ¿no? Tanto del maíz, una o dos variedades, del frijol, una o dos variedades, y esto lo está haciendo, que lleva dos riesgos, ¿no? El primer riesgo es también de despojo hacia los saberes tradicionales, pero el otro riesgo es que se pone en peligro la viabilidad de ese tipo de cultivos, ¿no? Bueno, creo que vamos a hablar de esto un poco posteriormente. Lo primero que quiero decir es cómo se generaron los territorios de los pueblos indígenas. Y los territorios se generaron
incluso con los datos mismos del INEGI, porque en el INEGI hay una pregunta que es de autoadscripción, que ¿es usted, habla usted una lengua indígena? Cierto. Y entonces, esto, cuando se dice sí, sí hablo, entonces es autoadscripción. Pero utilicé ahí una categoría también por hogares, que dice que en los hogares en donde hay un hablante de lengua indígena o ascendiente de los cónyuges o ascendiente, que pueden ser los abuelos o las abuelas, es un hogar indígena. Y entonces rebasamos al famoso HLI5, que es de 5 años y más, que tenían las estadísticas, y que había un etnocidio, vamos a decir, prácticamente estadístico. Los de 5 para abajo no eran indígenas, porque así se hablaba, en todas las estadísticas se hablaba de HLI, hablantes de lengua indígena, a partir de los 5 años. Y entonces, bueno, allí se disminuía dramáticamente la cantidad, porque evidentemente la mayor población se encontraba en esta base piramidal poblacional, que es de 1 a 5 años. Pero bueno, lo que hice es, según las lenguas indígenas, clasificadas por el INEGI, que se pueden clasificar incluso mejor, y el INALI prácticamente lo clasifica mejor, estas lenguas indígenas, lo que están haciendo es, lo que hice fue generar localidades contiguas que hablan la misma lengua y que tienen 40% y más de hogares indígenas. Entonces junté las localidades y no los municipios, y entonces ya con esto rebasé con creces el concepto de municipios indígenas. Porque, por ejemplo, San Cristóbal es un municipio indígena, o tiene muchos indígenas, San Cristóbal de las Casas, pero tiene tzeltales y tzotziles principalmente. Pero resulta que de un lado los tzotziles tienen un universo donde hay más tzotziles, o tzeltales, como quieras, y del otro lado también. Y entonces 2 municipios o 3 municipios juntos forman incluso un gran territorio celtal. Y esto no es reconocido por la Constitución. Y esto podría ser realmente la base para aplicar directamente el 169 de la OIT, porque estos territorios, bueno, lo que yo digo es, la metodología que propongo es, digamos, lo más afinado que pueda haber con las estadísticas del INEGI, y que se podría ampliar, que se podría hacer una aproximación más extensa por autoadscripción de las localidades, que no hablan lengua indígena, pero dicen que son indígenas. Pero bueno, esto no se podía hacer con el trabajo del INEGI. Pero justamente ese núcleo duro, esos territorios, conforman el 14.3% del territorio nacional y son 28 millones de hectáreas. Y con esos territorios, y que son, ahí están dibujados en el libro, son territorios compactos. Claro que hay indígenas viviendo afuera, pero son minoría. En la Ciudad de México viven, en Chalco viven 30.000 mixtecos y así, ¿no? Entonces, o viven 19.000 mixtecos en Sinaloa, en los campos de cultivo. Pero lo que estoy diciendo aquí es otra cosa. Estoy fijando los territorios de los pueblos indígenas, diremos, no históricamente originales, porque eso nos meteríamos en una problemática incluso legal imposible. Pero lo que yo reclamaría es que sería la base moderna para reconocer los territorios. Esos territorios evidentemente tienen territorialidades. ¿Y qué es una territorialidad de un territorio? Esto no lo desarrollo en el trabajo, pero posteriormente lo estamos desarrollando,
porque se organizan por comunidades, se organizan por municipios, se organizan por unidades cooperativas, etcétera, etcétera, y conforman territorialidades dentro de ese gran territorio. Entonces, con esto yo salvé un tema muy interesante, que es ya hay espacios físicos claros de donde viven los pueblos indígenas, por lo menos en un núcleo duro. A partir de eso empecé a trabajar. ¿Cómo? Hice una sobreposición de toda la información que existe de la vegetación a una escala de 1 a 250,000 a nivel nacional, que son vegetaciones de todo tipo, pero que reflejan la diversidad biológica de México. Entonces resulta que salieron unas cosas increíbles. Salió que el 70% de todas las selvas altas húmedas están en territorios indígenas. Más del 50% de todos los bosques de niebla, ahí donde está el café, donde se siembra el café, son territorios indígenas, más del 50%. Pero aún ahí donde hay bosques templados, semihúmedos, como son los encinos, los pinos, los encinopinos, los pinos-encinos, según dominancia de la clasificación, los indígenas en ese 14.3 o 4% está el 30% de esos pinos, encinos, pinos, pero con la real cuestión de que estos pinos encinos del norte del país no son los mismos que están en Chiapas, ni en Oaxaca, no están en toda la cordillera de la Sierra Madre, pues. Y son ensambles ecosistémicos distintos. Entonces, cuando vi esto, llegué a una primera gran cosa. Bueno, hice un ejercicio mucho más complejo todavía. No solamente puse la vegetación, sino sobrepuse directamente las regiones terrestres prioritarias de la CONABIO, porque la CONABIO se dijo correctamente, la biodiversidad de México no se reparte por todo el territorio por igual, sino hay zonas más concentradas, zonas calientes, pues zonas importantes. Entonces sobrepuse esas zonas calientes, pues, con territorios indígenas y la vegetación, y me dio unas cosas increíbles. Por ejemplo, los tojolabales, que tienen una diversidad biológica que no tiene ningún otro pueblo indígena. Pero también me salió una cosa interesantísima, que los yaquis, que parece que nada más viven en el desierto, pues bueno, con la zona de riego no, pero en el desierto, tienen 15 tipos de vegetación, incluyendo marismas, y entonces la gran pregunta es, ¿qué hicieron los pueblos indígenas de México con esta variedad impresionante y la cultura del maíz? Entonces, lo interesante fue que la conclusión es, bueno, antes de concluir, más bien, sobrepuse los mapas que había de las colectas a nivel nacional del INIFAP y del CIMIT de maíz. Entonces tenemos una cartografía inicial de cómo se distribuye el maíz, y, oh sorpresa, que ciertos tipos de maíz están ligados a ciertos tipos de los pueblos indígenas. Hay maíces más generalizados, por ejemplo, los tuxpeños, que están en la zona tropical del Golfo principalmente, y que se han repartido por todas partes. Y bueno, y la movilidad del maíz es grande, pues. Pero cuando hice eso, lo sobrepuse pueblos indígenas y sus territorios, salió una gran conclusión respecto al maíz, que los campesinos indígenas, o los indígenas, los pueblos indígenas, hicieron la gran proeza civilizatoria de adaptar un cereal de 0 metros a 3.000 metros y de una humedad de 200 milímetros al año a 4 metros de caída de agua anual.
Esa proeza no está, no está registrada para ningún pueblo en el mundo, para ningún cereal. El arroz no sube, el trigo no baja, en fin. Entonces, esa proeza es justamente es el proceso de domesticación de 350 generaciones de abuelas y abuelas, de abuelos y abuelas, que han seleccionado el maíz. Entonces, este proceso civilizatorio fue realmente lo que me movió a escribir el libro y de reposicionar en distintos temas, como es la diversidad biológica, pero también en otro tema interesante. Me pregunté, ¿a dónde se produce el agua a nivel nacional? Y resulta que el 25% de todo el agua a nivel nacional se produce en territorios indígenas. Esto es una cuestión sumamente importante, porque esto no está ni registrado ni visto por las políticas públicas. Bueno, ahora con el llamado pago por servicios ambientales apenas está siendo reconocido, pero también con muchas tergiversaciones. Tiene problemas. Bueno, dicho esto, aquí podemos tener dos vertientes importantes que discutir. Una vertiente es, si México es centro de origen del maíz y tiene una variedad de maíces, ¿qué importancia tienen esas variedades de maíces? Y bueno, ya tenemos al gran maestro Hernández X, que ya había trabajado toda su vida, pues desde los 50 o desde los 40, sobre este tema. Pero ese reservorio de maíces, ¿qué papel tiene con cara al futuro? Entonces viene a responder justamente tu pregunta que me hacías hace rato. Tu pregunta era, bueno, ¿qué pasa si ahora con los procesos de industrialización y de la agricultura industrial y el control de los maíces, y no se trata solo de los maíces, se trata de los aguacates, se trata de los chayotes, se trata de los 120 productos que domesticaron los indígenas de México, y los campesinos también, comunidades campesinas, diremos, indomestizas, podemos decir así, en la cultura del maíz. En la cultura del maíz se incluye la calabaza, el chile, todo esto, pero también la chaya, y también la chía, etcétera, que son todos productos mesoamericanos. ¿Qué debemos hacer respecto a la agricultura industrial? Y entonces resulta que esto es un tema jurídico no resuelto, son recursos biológicos colectivos. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir, fueron cincelados por 350 generaciones de abuelos y abuelas, escogiéndolos, desechando unos, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de domesticación. Y el concepto de recursos biológicos colectivos no está tratado ni en la Constitución, ni en la ley de semillas, ni mucho menos. La otra cuestión es, bueno, pero esto entra en choque con una concepción productivista de gran escala y un control creciente por muy pocas compañías de los sistemas alimentarios de nuestros países. Y en un país como México, que es un país de origen. Un país de origen que tiene que tener una política especial de cuidar ese germoplasma, se llama germoplasma, esos recursos genéticos, cuidar de manera especial, porque no hay en otro mundo. Y si los hay, es que se los llevaron de aquí para allá y los desarrollaron. Por ejemplo, ahorita ya hay como 300 razas de maíz, México tiene 59, pero no hay ningún país que tenga 50 o 60 razas de maíz juntos y con sus variedades, que son más de 1000,
variedades adaptadas a tal o cual clima y sobre todo en situaciones de estrés, no en las mejores condiciones. No con y en situaciones de estrés, con cara al futuro y con cara al cambio climático, tenemos un acervo invaluable de poder enfrentar justamente las crisis alimentarias generadas por el proceso industrial, que son los siguientes. Hubo en Estados Unidos, en los años 70, un hongo que atacó a los híbridos de Texas y no hubo cosechas ese año. Eso alarmó incluso a las autoridades norteamericanas y crearon una comisión especial a estudiar la variabilidad, la poca variabilidad, no solo del maíz, sino de los cacahuates y todo eso. Hicieron todo un estudio y yo lo consigno en el libro para decir, no, vámonos a México a ver el germoplasma que hay. Claro. Hay un ejemplo de los finales del siglo pasado, muy importante, que hay que considerar. Estuvimos a punto de tener una de las hambrunas más importantes de la humanidad al final del siglo pasado por la transnacionalización y por la agricultura provocada por la agricultura industrial, que es el 15% de todas las razas, de todas las variedades del arroz, solamente se usan el 15% de las 1000 y tantas variedades que existen en India, en Indonesia, en China, etcétera, en los países asiáticos. Se usan 15% para alimentar, y esto, arroces escogidos y todo esto, para alimentar el 75% de la población asiática. Y entonces, esas 15 variedades fueron atacadas por un virus que se llama Gracie Stone. Entonces, desesperadamente estuvieron buscando dónde había arroces resistentes. Y esos arroces resistentes se encontró en un pueblo perdido en la India, que lograron con eso hacer las cruzas necesarias para enfrentar esa crisis alimentaria, porque iba a haber una hambruna, porque tal como sucedió con la papa en Irlanda, claro, en 1850 y tantos, en donde tenían solamente una variedad de papa, era el principal alimento de los, y murieron 1 millón de personas. Entonces, el tema es que la agricultura industrializada tiene un proceso y el control de las semillas por 4 o 5 transnacionales, entre ellas la famosa Monsanto, pero otras más, controlan el 40% de toda del germoplasma mundial, esas compañías. Pero reducen dramáticamente, igual que 5 tipos de vacas, igual que 3 tipos de cerdos, y 10 tipos de gallinas, y se acabó. Y entonces, ese control lleva a lo que llamamos la erosión genética del sistema alimentario. ¿Por qué? Porque son solamente unas líneas que no son, y son líneas generalmente que necesitan muchos insumos, por ejemplo agua, agroquímicos y todo esto, para ser productivos. Y lo que le genera esto es que cuando hay una crisis climática no hay la posibilidad de adaptación. Imagínate dos curvas de Gauss, una amplia en donde están todos los maíces criollos, lo que llamamos maíces nativos, y los maíces mejorados, solamente uno, y esa campaña de Gauss la ponemos desde lo más seco hasta lo más húmedo, y incluso con altura. Por la estrechez o la adaptabilidad de los maíces, digamos, híbridos, es muy poca. Pero esto es peor todavía cuando solamente ciertos laboratorios generan el germoplasma, que es el germoplasma transgénico.
que son híbridos. Los híbridos transgénicos son generados en laboratorios en donde ya no hay lo que hicieron 350 generaciones de abuelos y abuelas en México, que es, en los laboratorios son un grupo de científicos ultra especializados, más que científicos, pero de ciencia ultra especializada al servicio del comercio. Y entonces se generan esos laboratorios y se patentan y se castigan a todos los que utilizan ese germoplasma sin pagar regalías de eso. Y entonces lo que generamos allí es un choque en la globalización muy importante entre 2 millones de campesinos que tenemos todavía, que producen para el autoconsumo en menos de 5 hectáreas, a veces en media hectárea, un germoplasma, y reproducen un germoplasma muy importante para el autoconsumo, pero que no entra en los circuitos comerciales, y los circuitos comerciales de semillas, que es el 90% de todas las semillas comerciales, está en manos de 4 compañías. Y esa contradicción la generó Carlos Salinas de Gortari y después Fox, cuando destruyeron la comisión, hubo una empresa estatal de producción de semillas que no aceptaba patentes, sino que se hacían las mejores con las instituciones de investigación, pero al privatizar esto, los investigadores se fueron muchos a las grandes compañías, mucho mejor pagadas, y la compañía nacional que generaba híbridos, que generaba, etcétera, se desmanteló. Bueno, pero eso es lo que, esa problemática del choque intelectual y todo esto, es la que se está dando ahora en una batalla campal, justamente de manera legal, porque son 3 leyes que apoyan el proceso de transnacionalización, que es la ley de bioseguridad, una ley de recursos fitogenéticas que todavía no ha pasado, pero que dice que si un campesino tiene un producto especial y Monsanto, por ejemplo, digo Monsanto para decir, una universidad ve eso, ve esa semilla especial que resistió una sequía o algo así, la reproduce y todo eso, la puede patentar. Entonces hay incluso ya ahorita procesos, por ejemplo en Nagoya se dice que debe ser procesos, incluso la propia Convención de Río estableció que sean procesos equitativos, sí, pero incluso de beneficios, mutuo beneficio, pero eso no se da ni aquí ni en China. Sí, aunado a esto también ver que esta forma de diversificar los cultivos pues se hizo porque había un libre tránsito de semillas, y ahora también parte de lo que hace la ley de semillas, y es muy curioso, ¿no? Yo no tengo mucho, estaba haciendo el estudio, y hay una parte donde dice que las semillas que no estén certificadas no pueden circular de manera libre, y en caso de circular de manera libre se va a sancionar a quien la ponga en circulación. O sea, ¿cómo se permite la biodiversidad si se está amarrando? Bueno, la segunda ley es justamente la ley de semillas, que en su artículo 33 justamente dice eso, lo que tú dices, creo que es el 33, pero luego en una frase lapidaria, bueno, ni Salinas se atrevió a poner esa ley, y eso apenas la hizo Alberto Cárdenas, Salinas, y luego Alberto Cárdenas es uno de los grandes traidores de la patria, pues yo diría, pues, porque Alberto Cárdenas permitió la ley de bioseguridad y permitió el impulso también de la ley de semillas. Aunque él dice en su discurso, cuando sale la ley de semillas, dijo, ojalá que los estados la apliquen para que no sea letra muerta. Pero por supuesto que va a ser letra muerta, que es letra muerta, porque ningún campesino va en contra de la tradición mexicana y si se sancionan, yo creo que habría una rebelión, porque el 70% de la agricultura todavía
Está en pequeño campesino. Está en pequeño campesino. Pero esa batalla campal que hay a nivel nacional está directamente ligada, y con la ley de semillas, está directamente ligada a otro tema. ¿De quién son 110,000 toneladas de semillas criollas, nativas, que no están bajo control de las transnacionales? Entonces, el tema es que las transnacionales multiplica una hectárea, cuántas semillas necesitas por hectárea de las semillas transnacionales o de las semillas propias. Si lo haces por semillas propias no te cuesta nada, o te cuesta lo que no las bendices, si es que las vendes, no te cuesta nada. Si la compras en las transnacionales, el kilo vale por lo menos 200 pesos, por lo menos 200 pesos. Entonces, ¿cómo obligar a los campesinos que compren las semillas de las transnacionales solo por políticas del Estado? Dándoles semillas, incluso subvencionando, subvencionando la producción. Entonces, incluso de la CEPAL, yo tengo un artículo muy interesante. Para que lo podemos compartir para el auditorio. De la CEPAL, un consultor dice, bueno, para que no suceda lo de México, la oposición en Centroamérica, ¿por qué no con dinero del BID o con dinero del internacional, por 3 años erradicamos las semillas nativas, subvencionando con $300 la hectárea que usen semillas transgénicas, y van a tener beneficios porque no sé qué, y bueno, el tema es que las semillas transgénicas que son mucho más complicadas de las híbridas, porque hasta semillas híbridas inclusive pudieran producir los propios campesinos, pero hay una contradicción muy seria cuando las semillas son transgénicas, ¿quién produce esas semillas? Y independientemente de lo nocivo para la salud que pudiera ser, que ahí hay que también jurídicamente introducir un principio precautorio, igual que se hace con la medicina. Claro, que está reconocido en los instrumentos internacionales claro, Cartagena, pero que no lo está retomando la ley de bioseguridad. Claro, bueno, dicen que sí, pero no. Y entonces, en esta propuesta del libro, en el último capítulo, hago un análisis muy exhaustivo, bueno, de lo que se sabía en ese momento de los transgénicos, de por qué en México no deberían introducirse los transgénicos, y por qué considerar México, todo México, y eso es también una constatación jurídica, todo México es centro de origen y diversificación, no solo del maíz, sino de una agricultura cuyo 30% de esa agricultura, del PIB, 30% del PIB agrícola proviene de semillas mexicanas, de semillas originalmente indígenas. Entonces, con cara al futuro, estamos viendo que los indígenas, al reproducir esas semillas, son los custodios de las semillas del futuro. Y en contra de la política, porque además hay una política de decir que las semillas son las milagrosas, y tú y yo sabemos que la agricultura tiene varios componentes, no solamente son las semillas milagrosas que resisten la sequía, sino es las formas de cultivo. La milpa, toda la variedad. La milpa, el milpa como policultivo. Entonces, el tema básico es el papel de los pueblos indígenas en este momento es de custodio. No bancos de germoplasma, sino... claro, y no ex situ, sino in situ. Por eso el libro tiene un subtítulo, hacia la conservación in situ de la agrodiversidad. Y ese es lo llamo agrodiversidad para no llamarlo agrobiodiversidad, pero es la agrodiversidad y la conservación in situ de la
diversidad biológica y de la agrodiversidad. Y ese es el papel de los pueblos indígenas, muy importante, con la cultura, que es el tercer componente que decía yo desde el principio. O sea, un problema, por ejemplo, de la obesidad es el cambio de alimentación hacia una alimentación que no tiene los componentes indígenas que fueron muy importantes para la alimentación compleja, que son la utilización del maíz nixtamalizado. El calcio, fuente de calcio. No. Eso lo tienes en... que agregan el calcio. No. Agregar el calcio y hervirlo y el agua nixtamalizada es biotecnología. Es un proceso biotecnológico indígena. Yo quiero hacer ahí una pregunta porque una vez hablando con el doctor Ezequiel Escurra, nos comentaba que él justamente también tenía esa duda de cómo fue que se dio este proceso biotecnológico o sea, ¿por qué justamente este compuesto con este cultivo? Porque tenían que suavizar la cutícula. O sea, el maíz es de cutícula dura, incluso hay maíces más duros, los maíces más originales, como el reventador, el palomero, esos maíces más originales se comían poniéndolo sobre el comal, y hasta que reventaban y ahí se podía comer. Pero después, al hervirlo, para suavizar la cutícula, se descubrió, porque, a ver, se echa el maíz en agua, se hierve, todavía no se suaviza. Entonces descubrieron por un proceso que no sé cómo, echándole cal, esa cutícula se disolvía. Pero ese proceso, y si se deja reposar una noche con las bacterias, se genera un proceso de transformación y se genera vitamina B12, el complejo B. Por eso cuando los españoles se lo llevaron y se convirtió en un alimento incluso más fuerte que el trigo, lo usaban como trigo. Y por eso había pelagra, había deficiencia. Y ahora que lo usan mucho en África, hay deficiencia alimentaria si se consume solamente el maíz. Pero en Mesoamérica, el maíz tiene que tener un componente, que son los frijoles. Entonces ahí tenemos casi todos los componentes básicos de una alimentación sana. Frijoles, una leguminosa, con maíz, proteína, con la proteína de maíz, pero también los carbohidratos generan más el chile, que tiene también vitaminas determinadas, se va generando una complejidad alimentaria que alimentó a que ha alimentado a millones de personas y sigue alimentando millones de personas. Entonces, la gran duda de la introducción de los transgénicos sobre la salud mexicana es la siguiente. Es que no hay país en el mundo que consuma tanto maíz per cápita. No hay país. Entonces, ¿qué pasa si consumimos per cápita N kilos de maíz anualmente transgénico? El secretario de Agricultura actual y el pasado, de una manera de ignorantes, porque son ignorantes, dicen, no, se ha comprobado que hemos consumido 10 años y no ha pasado nada. Bueno, esperemos. Si se hace un comparativo entre los nutrientes, por ejemplo, de los maíces nativos, el maíz azul, el maíz azul, aparte que es riquísimo y que fue combatido sistemáticamente por CONASUPO. Sí, para no dar subvención, por ejemplo. Por no dar subvención,
Resulta que ahora tiene unos componentes antioxidantes mayores que el maíz blanco que consumimos. Y el maíz amarillo que se consume para animales es generado en Estados Unidos, que el maíz amarillo es menos bueno para consumo humano. Los indígenas consumían maíz amarillo, maíz blanco, maíz rojo y maíz azul, o maíz negro, como quieras llamar. Bueno, dicho esto, terminamos con el tema del papel de los pueblos indígenas como custodios de la diversidad biológica, pero me falta un tema de la diversidad de los maíces para el sistema alimentario mundial. Me falta un componente. Resulta que la introducción masivamente de los transgénicos vía comercio, es que ya, por eso se van a los lugares más recónditos de México, vía comercio y vía producción masiva de maíz transgénico, que luego se va a los sistemas alimentarios, aunque dicen que van a ser maíz forrajero, principalmente transgénico, pero eso no es cierto. Están introduciendo maíz blanco, incluso de África, Sudáfrica, para el alimento mexicano. En este año en especial, habiendo incluso reservas mexicanas, pero los negocios de los funcionarios con las transnacionales son muy fuertes y entonces prefieren importar y mantener en sus bodegas el maíz mexicano. El tema es la contaminación, porque el campesino siembra el maíz, que lo ve bonito, lo siembra y entonces se combina con el maíz criollo, pues el maíz transgénico, que quisiera de alguna manera evitar Monsanto, pero eso es un proceso inevitable. Y entonces hay una pregunta básica, ¿qué pasa con los distintos transgenes que entran al maíz criollo? Debes de imaginar de que para que un transgen para que un maíz se vuelva transgénico, por el proceso que hacen complejo de introducir el transgen al germoplasma, diremos, no transgénico, ya sea bacterias o virus. Sí, utilizan virus principalmente y marcadores de bacterias, para decirlo difícilmente. Es como si las posibilidades, las probabilidades que caiga en un lugar dentro del ADN son exactamente las mismas de un satélite que sabes que va a caer en la Tierra, pero no sabes dónde va a caer. Si va a caer en Nueva York o en el Pacífico o en el Atlántico Sur. Sabes que va a caer, pero no sabes si va a caer en Nueva York, ese pedazo de satélite. Lo que sucedió hace muy pocos años en Rusia. Bueno, lo importante es que entonces los mismos transgenes de la Bayer, por ejemplo, entonces no sabes en dónde se ubica en la espiral del ADN. Y entonces, pero tú lo revuelves con el transgen, el mismo BT, que es un transgen para evitar ciertos coleópteros, no son coleópteros, son ciertos gusanos, pues, cogobieros. Si tú utilizas el producto Bayer, el transgen Bayer y el Monsanto y el no sé qué de Syngenta o otro, entonces hay la posibilidad de que se vaya acumulando en el germoplasma, incluso a veces sin expresarse, porque no se combina y entonces hay la posibilidad de un fenómeno que se llama en inglés gene stacking, que es además que podemos llamarlo como atascamiento genético, que no sabemos la interconexión en el ADN de los transgenes con los otros genes, por ejemplo, que resisten la sequía. Entonces, el problema grave que no ven los políticos y la ley de biodiversidad menos, es el tema fundamental de el atascamiento genético
y que convierte al germoplasma histórico, construido por 350 generaciones de abuelos y abuelas, los convierten en chatarra. Y nos quitamos la posibilidad de que esto sea el germoplasma básico para México, para el sistema alimentario mexicano y para el sistema alimentario mundial en caso del cambio climático que se viene. Bueno, dicho esto, esta es una parte. Y la otra parte que no está en el libro, pero que ahora estoy trabajando y que es muy importante, es relacionado con la minería. Territorios y minería. Territorios de los pueblos indígenas. Como es dinámico, no sabemos exactamente cuántas concesiones se están dando y se han dado, pero más o menos tenemos hasta el finales del calderonismo, tenemos más o menos el 17 o 18% del territorio nacional. Francisco López Bárcenas en su libro El mineral o la vida habla, ¿no?, de que es cerca del 30%. Sí, sí, ¿no? pero Bueno, pero es que sí, no se puede, no lo sabemos sin saber. Vamos a decir, por lo menos al menos el 17%. Pero ¿qué es una concesión minera? Eso es importante. Y bueno, ahí, por supuesto, López Bárcenas es una autoridad y lo poco que sé viene de él. Pero hay una cosa muy importante que quisiera decir. Es la patente la patente de corso. ¿Qué quiere decir? No sé si el auditorio sepa que es un patente de corso. Los corsos, pues, que venían de Córcega, recibían del rey un papel que podían piratear a los enemigos, que eran los franceses o los ingleses, y viceversa. La reina de Inglaterra le daba el patente de corso, que y era hasta título de nobleza a los piratas que saqueaban a los barcos españoles. Eso es el patente de corso. Bueno, el patente de corso moderno es que viene de una ley absolutamente injusta que dice que prima sobre todos los intereses públicos el interés del subsuelo para la nación, para beneficio de la nación. Pero, salvo el petróleo y el uranio, todo lo demás puede ser concesionado, o sea, cesión, conceder. El Estado mexicano, más bien los gobiernos, porque ni siquiera es el Estado mexicano, cede, pero como interés público primero, sobre todos los intereses, otros intereses, por ejemplo. Como actividad preferente. Como actividad preferente, por ejemplo, la conservación de la diversidad biológica. Es un contrasentido. Entonces, sucede que, por ejemplo, en una reserva privada reconocida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde está el Goldsmith, ahí junto a Chamela, de repente entran unos chinitos con unos mexicanos y ya llegamos a explorar aquí. ¿Cómo? No, pues tenemos la concesión de todo esto, incluyendo parte de Chamela, de la reserva de Chamela. Entonces llegan. O en los Tuxtlas, medio Tuxtlas está concesionado, y así las reservas de la biosfera están concesionadas. Bueno, ¿qué es una concesión? Una concesión es donde tú puedes pagar, y ellos presumen que en 9 horas puedes pedir una concesión, si metes tus papeles y todo eso, tus estudios, y tú pagas para tener el monopolio sobre un territorio para hacer exploración y perforación y exploración, perforación y después explotación de ese territorio. Claro que todas las partes concesionadas no van a ser explotadas, el mineral no está en todas partes, pero es donde se presumen por el Servicio Geológico Mexicano, que hace estudios preliminares, que uno puede comprar las cartas de eso. Esos estudios son los que
fundamentan las concesiones. Entonces, ahora hay una cuestión febril en toda América Latina de concesionar territorios, vastos territorios, para una nueva territorialización, para una nueva para una nueva actividad minera, que no la teníamos tan desarrollada y que se ha venido desarrollando, que es la minería muy industrializada, de una intensidad de insumos muy importantes, para extraer minerales de baja ley. ¿Y qué es baja ley? 1 gramo de oro en 1 tonelada removida. Entonces se requiere de un proceso sumamente demandante de recursos, y de recursos muy peligrosos, como es el cianuro, aunque al minero tampoco le interesa perder ese recurso. ¿Por qué no le interesa perder ese recurso? Porque le cuesta mucho, el cianuro no es barato. Entonces, y se inventan ciclos cerrados. Entonces dicen, no hay riesgo, porque son ciclos cerrados. Sin embargo, es una economía de alto riesgo. ¿Por qué? Primero, porque tiene también igual preferencia para extraer agua del subsuelo, de obtener agua por represas, de traer, entubar agua de larga distancia, preferentemente ante el consumo humano. Sin embargo, ahora con la nueva ley de derechos humanos y con el derecho humano del agua, esta ley es contradictoria con la Constitución. Pero bueno, dicho esto, todo el país está concesionado. ¿Qué es lo que sucede con los territorios indígenas y comunidades campesinas? Porque no solamente territorios indígenas. Primero, la mitad del territorio nacional son ejidos y comunidades. Propiedad social. Es lo que se llama propiedad social, pero de esos 105 millones de hectáreas, 70 millones de hectáreas son de uso común. Entonces se va sobre los bienes comunes. Los bienes comunes es una cosa relativa porque también el tiempo ha tergiversado esto y entonces no todo es bienes comunes, pero bueno, está en la ley y son 70 millones de hectáreas. Bueno, lo que yo estoy exponiendo aquí, incluso tengo un trabajo que puedo proporcionar, un trabajo muy reciente, ¿qué pasa en territorios de los pueblos indígenas con esos bienes comunes y todo eso? En primer lugar, hay que ver cómo van las concesiones en territorios indígenas, en los territorios indígenas que el libro consigna. Entonces son de 28 millones de hectáreas, por lo menos 2.100.000 hectáreas están concesionadas. Una concesión como patente de corso, el minero puede entrar allí y puede decir, en esta zona tú ya no vas a trabajar, te compro el terreno, te lo rento, porque aquí es una zona de interés minero. Que por cierto, la renta, que el pago de derechos que estipula la ley de derechos es de centavos, 5 o 6 pesos a veces centavos, cada 6 meses. Sí, centavos. No son claro. Y esa es prácticamente la única regalía que le pagan al pueblo mexicano. Y eso se lo pagan a la federación, ni siquiera al local. Le compran el terreno e incluso le dicen que va a tener beneficios del 1%, no sé qué, por el material removido, no sé qué. No hay regalías. Pues sí, en México comparativamente creo que es hasta el 3% de regalías. En Chile es el 10% y en otros países es mayor. En Bolivia es el 50%, en fin. Lo que está sucediendo es que esa patente de corso tiene varias cuestiones. Ellos, según la ley ambiental, que está consignada en la ley minera, la parte ambiental de la ley minera, y también la parte de la JEPA, respecto a la minera, hay una norma 120. La norma 120 les permite o no la exploración con manifestación de impacto ambiental o no. Y entonces,
entran, hacen caminos como Juan en su casa, barrenan, utilizan incluso materiales que no son totalmente inocuos. ¿Por qué? Porque para la barrenación. Entonces, lo que sucede con el territorio, el territorio es ocupado de una manera distinta a la ocupación tradicional del territorio. Es tergiversada, donde ya no, lo que se transfiere en realidad es el control sobre el territorio en una concesión, el control sobre el territorio. Entonces los campesinos indígenas ya no controlan su territorio. Y esto es todavía más grave cuando se trata de la combinación de las hidroeléctricas con las mineras. En la Sierra de Puebla se está dando que el Grupo México está proyectando 4 hidroeléctricas para suministrar sustentablemente a sus compañías mineras de electricidad, para tener la energía y bajan los costos. Entonces, pero todo esto en territorios de los pueblos indígenas. Entonces, el tema grave es que la pérdida de control territorial, lo que llama Harry desposesión, que es una nueva forma de acumulación primitiva que consigna Rosa Luxemburgo y Marcel en el capítulo 25 del Capital. El proceso de desposesión genera generalmente grandes divisiones en las comunidades, porque hay gentes que se benefician efectivamente de las comunidades, y que es justamente donde las empresas mineras, cuando se les concesionan en la etapa de exploración, generan una división porque sí le dan trabajo a ciertas gentes, caciquillos locales, comerciantes, etcétera, y que dividen a la comunidad para obtener lo que se llama la licencia social. Y la licencia social es simplemente la compra de la voluntad con un reloj para la escuela o para la iglesia, pintar o sea, la escuela, pública, obra social, claro. En el caso que yo estudié, hasta hacían agricultura sostenible con los campesinos para enseñarles la sustentabilidad. Es verdaderamente una idea muy occidental, ¿no? Es llegar en No, deja lo occidental. Es verdaderamente paradójico que una empresa que utiliza tan intensivamente recursos para que nos demos cuenta de qué es lo que utiliza una empresa mediana, ni siquiera de las más grandes, remueve 119 millones de toneladas de un cerro, de los cuales 30 millones tritura para sacar el mineral. Los otros los colocan en un lugar que se llama tepetatera, que es material inerte, pero dice inerte para ellos, que es un cerro que tiene la misma situación que los jales, que todavía tiene algunos metales, que tiene probablemente arsénico, que tiene probablemente azufre, y se generan drenajes ácidos hasta cientos de años con la lluvia, porque además se oxigenó y entonces se crea, en los drenajes ácidos se crea ácido sulfúrico. Entonces, la cuestión es, y los mantos freáticos se contaminan en las llamadas tepetateras, o también los jales, las presas de jales. Y tenemos presas de jales de cientos de años de edad, pues que siguen contaminando con metales pesados y con muchas consecuencias a la salud humana. La cuestión es que esa empresa utilizaría 35,000 toneladas de explosivos, 2 millones de litros de diésel mensuales, 3.000 metros cúbicos
de agua diarios en un área de 70, que tuvo que desmontar 70 hectáreas, muchas veces en el caso estudiado con valores de biodiversidad impresionantes, para hacer sus lagunas de lixiviación y sus lagunas de lixiviación, es más complejo, pero bueno, para decirlo de manera sencilla. Y bueno, y invierte 400 millones de dólares y dice que va a emplear 400 gentes, 400 empleos, de los cuales por lo menos 180 empleos son altamente especializados que la gente local no puede acceder. Va a utilizar 1000 gentes para construir todo eso, pero temporalmente lo que genera, los campunazos, pues, porque ahí se queda la gente, pues, que vino de migrantes, que trabajó allí en un año, que como albañiles o qué sé yo, y qué haces con los 600 sobrantes. Entonces es una inversión de $1 millón por empleo, por un empleo. Si tú haces una empresa forestal comunitaria y obtienes el mismo salario de ese empleo de la minera, tú inviertes 28,000 pesos frente a $1 millón para que veas la intensidad de capital. Y entonces, para el Estado mexicano, pues los impuestos normales, pero están exentos de impuestos si sacan el mineral mezclado, porque no se considera como producto terminado. Sí. Y entonces, a manera de las carabelas españolas, se saca el mineral y se va al mercado mundial. Y si hubieran vendido ese oro en finales del 2012, hubieran obtenido aproximadamente en 7 años con ese precio 1.900 millones de dólares, con una inversión de 400 millones, con un retorno del capital. Pero eso no genera economías de escala, no genera nuevas economías. Sí, los que venden el cianuro, y ahorita se está planteando una planta de cianuro por la Bayer o algo así en Coatzacoalcos, sí generan transportes, todo esto, pero cuando se va a la minera se cae. Es una economía de enclave. Bueno, dicho esto, en el caso de estudiado, esto lo plantean junto a 3 kilómetros de Laguna Verde. Entonces estallarían 35,000 toneladas a 3 kilómetros de Laguna Verde, a menos de 2 kilómetros de los de 5 ductos de Pemex, y ahí se utilizarían 6,000 toneladas de cianuro. Para los que escuchas, estamos aquí hablando de la mina de Caballo Blanco que se encuentra en Veracruz, ¿no? Exactamente, es la minera a estudiar, que es una minera gráficamente pequeña. Bueno, pero es nada más para decir la intensidad de capital y la intensidad de tecnología que tienen que utilizar esas mineras industrializadas. Entonces, para los campesinos indígenas tiene 2 repercusiones importantes. Hay pueblos indígenas en donde todo su territorio está concesionado, todo. Por ejemplo, los quilihuas, por ejemplo, los pinas, por ejemplo, los guarijíos, pero aún los seris, que quedan 900 seris, hay un mordisco. Los zapotecos, son de los valles centrales, son la etnia más golpeada. En los valles centrales están concesionados todos las laderas de los valles centrales de Oaxaca. Los coras en Nayarit, el 30% de su territorio está concesionado. Los chatinos, un gran porcentaje, está también del 30 más del 30%. Entonces, es condenar a en un etnocidio, y el etnocidio tiene un aspecto cultural,
es condenar a estos pueblos indígenas a la destrucción total de su de su cultura del maíz, etc. Entonces, bueno, esas son las consecuencias y eso es lo que consigna el libro, no exactamente la minería, pero estos son los post-estudios que ya estás próximos que ya se los propuso la jornada. Desgraciadamente no entraron a la última jornada del campo, que es respecto a la minería, pero espero que en la siguiente jornada del campo ya entre este estudio simplemente estadístico de los polígonos que están en el territorio de los pueblos indígenas. Bueno, Écar, siempre es un placer escucharte, y espero que también para los que escuchas se encuentren toda esta información interesante que nos de alarma también, ¿no? Que es una cuestión focal actualmente. Hay que seguir también de cerca el proceso legislativo, tanto de lo que va a pasar con estas leyes de bioseguridad, la ley de semillas, como fue la primera parte de esta charla, pero también qué es lo que va a pasar sobre la necesidad ya de una reforma a esta ley minera que tenemos. En estos días está mucho en debate la cuestión de la contaminación transgénica, pero también la cuestión de la ley minera y cómo se está relacionando con los pueblos indígenas, que son pieza clave para pensar la sustentabilidad, para pensar el mañana, sin los cuales no podemos simplemente idear. Esperemos que estos avisos que están en todas partes, en voces de muchos expertos, puedan llegar al público, pueden llegar también a los tomadores de decisiones y podamos enderezar el camino, porque parece que vamos pues directamente contra el muro, ¿no? Bueno, próximamente, ¿qué podemos esperar de tu producción? No sé si tengas pensado lanzar algún libro nuevo aparte de esta contribución que dices. Sí, yo estoy involucrado en una red de etnoecología y patrimonio biocultural y trabajé 2 años y medio con 60 investigadores del Instituto Nacional de Antropología para posicionar el tema del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, etnografía del patrimonio biocultural, y estamos ahorita recopilando el libro, 2 libros, uno para posicionar el tema del patrimonio biocultural y sobre todo las regiones bioculturales de México, que están consignadas en el libro, pero que están apenas esbozadas. Con la etnografía queremos hacer mapeos, o hacemos incluso mapeos indígenas de su territorio, que es otra visión, otro mapa, pues. ¿Cómo lo ven ellos mismos? ¿Sí? Claro, ese es otra visión del territorio, los lugares sagrados, los nombres de cada paraje en su idioma. Entonces otra cartografía, y una cartografía que tiene que ver con los paisajes indígenas, porque el rosa tumba y quema, los policultivos y los cultivos no de rosa tumba y quema generan paisajes, y esos paisajes se unen a la biodiversidad, se conjuntan. Entonces hay un flujo incluso muchas veces genético, por ejemplo, de frijoles silvestres con los frijoles locales, de calabazas silvestres con los calabazas locales, etc. Hay un flujo genético que generan estos laboratorios que mencioné, que debiesen ser custodiados por la nación mexicana y que lo santuarios de biodiversidad. Entonces estoy tratando de posicionar el concepto de patrimonio biocultural, pero no patrimonio de la UNESCO, patrimonio así de que te rasgas las vestiduras y que finalmente sirve para el turismo, como muchas ciudades mágicas y todo esto, sino en específico son patrimonios escritos con minúsculas que justamente defienden los derechos colectivos a la biodiversidad, etcétera, etcétera, que están ligados incluso con la discusión de Nagoya a nivel internacional. Y bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, ha sido una transmisión sumamente interesante, enriquecedora. Quedan muchos temas todavía para abrir debate, ¿no? La cuestión de la gobernanza de los bienes comunes que ya proponía Ostrom, en paz descanse.
y esta nueva idea de poder concebir los derechos patrimoniales, pero no como usted menciona, como un instrumento internacional, sino como exigibles también. Y bueno, lamentablemente pues se nos está terminando el tiempo y bueno, nos despedimos sin antes agradecer a Ekar por habernos permitido entrar en esta charla tan íntima y bueno, dejamos las páginas para empezar el proyecto. Nos remitimos a la discusión de la cuestión judía en los años de 1800, donde se planteaba justamente Lenin, etcétera, todo el mundo se lo planteaba si podía haber pueblos sin territorios. Entonces, la primera conclusión mía es que la Constitución, que las reformas del artículo segundo, tiene varios puntos interesantes, pero unos puntos también débiles. Un punto interesante es que se reconocen a los pueblos indígenas como pueblo, a los indígenas como pueblo indígena. Esto es sumamente interesante porque esto tiene en el concierto de las naciones consecuencias fuertes. Si uno trata de expresar el concepto de pueblos indígenas de manera fuerte, no débil como lo expresa la Constitución, deberían haber sido reconocidos los territorios de los pueblos indígenas. Pero eso nos lleva inmediatamente a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los territorios de los pueblos indígenas? Si estos coinciden con la delimitación política que ya tiene el Estado, ¿no? Entonces, una de las primeras conclusiones de mi estudio es que efectivamente no coinciden con las tres órdenes de gobierno, ni con los estados, bueno, a nivel nacional pues sí, entran como un costal de papas, pues, o sea, aquí están ahí, pero no entran administrativamente, porque ni los municipios ni los estados respetan a los pueblos indígenas como pueblo indígena. Por ejemplo, hay totonacos en la Sierra de Puebla, en la parte poblana, y hay totonacos en la parte veracruzana. Por ejemplo, hay chatinos en Oaxaca, y hay, no chatinos, no es mal ejemplo, pero mixtecos sí, hay en Puebla mixtecos y hay en Guerrero y en Oaxaca. Y entonces, lo que resulta es, por cierto, amuzgos, estaba yo buscando la palabra musgos, son amuzgos en Oaxaca. Buenas noches, buenas tardes, compañeros seguidores de Jus Animalum. El día de hoy tenemos una charla muy interesante. Nos encontramos con el doctor Ekar Boege. Tenemos una charla que vamos a tratar muchos temas, pero sobre todo la cuestión de la importancia de los pueblos indígenas hoy por hoy para poder pensar la sustentabilidad y para poder pensar el futuro de la humanidad, ¿no? Y quizá algunos piensen que pues, es un poco exagerado, ¿no?, pensar que los pueblos indígenas que son tan discriminados o tan desarraigados pues puedan tener una importancia para pensar la sustentabilidad o para poder pensar el futuro de la humanidad concretamente. Bueno, pero bueno, vamos a dar la palabra a Ekar, que nos mencione más sobre un libro también muy importante que ha escrito, que es el Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas. Adelante. Gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, he trabajado muchos años con indígenas, con pueblos indígenas, con grupos específicos, por ejemplo, grupos que han trabajado en la forestería comunitaria, pero también han trabajado en agroecología. Pero es
ese trabajo previo que yo hice y que trabajé 10 años en Calakmul, alrededor de la reserva de la biosfera de Calakmul, sobre todo en ver qué es eso del desarrollo sustentable. A mí me propusieron, incluso desde la Semarnat, de la UCPAST, de la unidad de Conce y Musgos de Guerrero. Entonces, cada estado trata a los indígenas de manera distinta. Pues los trata con... Pero bueno, eso fue el primer punto que me saltó que no hay una definición de territorios. El segundo tema que me saltó del estudio del cambio a la ley es que los indígenas son considerados como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho público, como si fuera. No como sujetos de derecho público. Esta es una grave definición que no nos dimos cuenta al principio, pero metida por Ceballos, el panista, ¿cómo se llama? Diego Fernández. Diego Fernández de Ceballos, y que aceptó el PRD así, Cárdenas, Ortega, todos estos sí, lo aceptaron sin más ni más. Luego dijeron de que bueno, como tú tenías que aceptar en lo general, luego ya no pasaron a los corchetes, pues. Sí, ¿no? Las letras chiquitas. Las letras chiquitas y los corchetes, pero importante decirlo, que esto creó varios problemas, porque se remite a los estados de convertirlos en sujetos de derecho y no a la federación. Por eso puede haber una CDI que se llama Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues sin ninguna indígena dentro. Sí tienen un consejito, pero no tiene mayor trascendencia. Pero así pueden estar los políticos ahí en esa comisión, sin que los indígenas tengan ni voz. Bueno, tal vez un poco de voz, pero no voto. Entonces, esta gran diferencia de ser sujetos de interés público y no sujetos de derecho fue lo que me motivó decir, no, espérenme tantito. En este libro quiero reposicionar la estación, no sé cómo se llama exactamente, de la Semarnat, y me preguntaron qué hacer con los indígenas desde el punto de vista medio ambiente. Y entonces, independientemente de que esa pregunta me la hicieron, esa pregunta yo me la había hecho antes. Y lo que desarrollé entonces fue por 6 años un trabajo extenso en donde yo quise reposicionar los pueblos indígenas dentro del devenir, no con la mirada hacia el pasado, sino sobre todo con cara al futuro. ¿Cuál es el papel de los pueblos indígenas con cara al futuro para México? Y bueno, de inmediato saltaron varias cosas importantísimas. Una, la condición de México, que es un país megadiverso y que el 10% de la diversidad biológica está aquí en este país, en este pequeño país, en el concierto de las naciones, pues, es relativamente pequeño, tenemos 2.000 kilómetros cuadrados, o sea, 200 millones de hectáreas. En este pequeño país, nada menos y nada más, los pueblos indígenas domesticaron las especies que conforman el 15% del sistema alimentario mundial. Entonces, pues por ahí ya, para empezar, ya había un tema importante. El otro tema es que resulta que esas especies domesticadas, sus líneas originales genéticas están
en sus territorios todavía actualmente. Y entonces combinar esta riqueza, por un lado biológica impresionante, y la inserción dentro de esa riqueza biológica de estos pueblos indígenas en un devenir de 10.000 años, vamos a poner 10.000 años, en un proceso de domesticación, eso es una hazaña civilizatoria que tiene parangón en los Andes y en otros países, pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver la diversidad de los mismos pueblos indígenas vía su diversidad de lenguas, entonces llegamos a la conclusión que tenemos no solamente una diversidad biológica impresionante, sino una diversidad cultural impresionante, porque tenemos más de 300 lenguas indígenas en nuestro país, lenguas que no son reconocidas jurídicamente, o sí, ahora sí ya más o menos empiezan un poco más con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y todo esto, con los cambios a la ley, etcétera, pero de todos modos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la nación, no son reconocidas y están en peligro de extinción. Se trata de lenguas endémicas. Y esas lenguas endémicas, igual que las especies endémicas, no hay en otro lado, más que por los migrantes que están en Nueva York, pues, o que se llevaron sus lenguas, pero tienen como referente los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, entonces me metí a la Constitución. Entonces estudié, bueno, de por sí estuvimos muy activos en la cuestión de la COCOPA y todo esto, pero lo interesante de este proceso fue que ni la COCOPA, ni siquiera los acuerdos de San Andrés planteaban con claridad cuáles son los territorios de los pueblos indígenas. Entonces hay una cosa conceptual desde el punto de vista jurídico y una pregunta más bien. ¿Puede haber pueblos sin territorio? Entonces no